Hola, en esta ocasión vamos a hablar acerca de la densitometría ósea. La densitometría ósea es una de las modalidades de imágenes médicas que es muy frecuentemente utilizada. Es principalmente para medir la densidad mineral ósea, o sea, la densidad de los minerales que componen los huesos. Utiliza algo que se llama absorción de energía dual o DEXA. Sirve para el diagnóstico de la enfermedad de la osteoporosis principalmente, que es lo que se busca descartar en inicio con la densitometría. Nos va a arrojar valores, o sea, numéricamente vamos a medir esos minerales que componen los huesos, y la densitometría nos va a dar un valor dependiendo de la edad, el sexo del paciente, el peso y algunos parámetros. Nos vamos a guiar desde esos parámetros base, y dependiendo de ellos, si está por encima de los valores normales o por debajo de los valores normales, vamos a tener un diagnóstico. El test se realiza con un aparato que mide las imágenes. El densitómetro obtiene imágenes y crea imágenes digitalmente, las cuales un software analiza y mediante esto entonces nos arroja los valores. Las imágenes no son para diagnóstico como si fueran rayos X, o sea, es una imagen de baja calidad y no se puede valorar el hueso per se, sino que es simplemente para orientarnos. Nos va a dar una imagen un poquito fea, de baja calidad, y es simplemente para orientarnos y medir encima de eso. Ustedes van a ver ahora, en un momentito, un ejemplo. El aparato se llama densitómetro. Entonces, antes de pasar al aparato y a cómo se realiza el estudio, vamos a hablar un poco de los huesos, que es lo que estudiamos con la densitometría. Comenzamos por su composición. Están compuestos por sales minerales que le dan dureza y resistencia. Por eso la composición del hueso es dura, por los componentes que tienen, y dependiendo de si es mayor o menor, entonces van a ser más resistentes o menos resistentes. Eso es lo que se busca medir en la densitometría para diagnosticar enfermedades como la osteoporosis, en donde esas densidades están más bajas de lo normal. En un fosfato de calcio está compuesto por fosfato de calcio en un 85%, carbonato de calcio en un 9%, fluoruro de calcio en un 4% y fosfato de magnesio en un 2%. Así que, como siempre hemos escuchado, el calcio es el componente principal. Entonces, la osteoporosis, que es la enfermedad que se busca descartar con la densitometría ósea, esa es como el parámetro base. ¿Tienes osteoporosis o no tienes osteoporosis? Es el término general para definir la porosidad del esqueleto causada por una reducción de la densidad ósea, o sea, de esos minerales que componen el hueso. En esta enfermedad se muestra la disminución de la resistencia del hueso. Es como que usted tenga una casa, y sabemos que aquí, por lo menos en República Dominicana, se hacen con concreto, y eso lleva una mezcla de diferentes tipos de materiales, que mientras más son esos materiales y mejor son esos materiales, más rígida, más dura va a ser la estructura. Eso mismo pasa con los huesos. Lo que los compone, dependiendo si están en mayor o menor cantidad, va a ser el hueso más duro, más débil. La osteoporosis está asociada a las siguientes causas: la tercera edad, cuando la persona pasa ya de los 60 años, por ejemplo, 50-60 años; enfermedades de la tiroides; actividad física reducida, las personas que no hacen ejercicio nunca; mujeres postmenopáusicas, puesto que luego de postmenopáusica significa que ya no le llega la menstruación, que ya tienen en esa etapa hay unos procesos metabólicos diferentes del proceso de la absorción de calcio; deficiencia de calcio y vitamina D por malnutrición;
consumo de tabaco o alcohol, que influye mucho también en que se impida un poco la absorción de calcio, y una vida sedentaria que, aunque se parece a la actividad física reducida, vamos a decir que sería por la forma de su vida. Por ejemplo, si usted trabaja en oficina, sentado en una silla y no hace ninguna actividad física nunca, ya por el estilo de vida que usted tiene. Todas estas cosas, aparte de la genética, aumentan las probabilidades de tener osteoporosis en el futuro. Entonces, miren, esta es una matriz de hueso normal, como debería ser, compacta y bien resistente. Y este es un hueso que tiene osteoporosis. Ven como el tejido y esas células dejan unos huecos, hay unos espacios. Eso hace que el hueso esté más débil y por ende el peligro mayor es que se fracture, aparte de dolores en articulaciones y en general en los huesos. Esta, por ejemplo, es una fractura de cadera. Esa fractura está aquí, que es uno de los sitios más frecuentes donde se producen fracturas por osteoporosis, puesto que como los huesos estaban débiles y este punto es uno de los que resiste más peso en el cuerpo completo, se fracturan con facilidad. Incluso esa parte del fémur ahí le dicen el cuello quirúrgico, porque suele operarse mucho por este tipo de fracturas. Mira aquí una vértebra normal, una vértebra con osteoporosis. Mire qué diferencia hay. Y aquí una vértebra con una fractura por compresión, ya que si el hueso se debilita a este nivel, la columna soporta el peso del tronco completo y en algún momento, con la más mínima cosa, puede comprimirse y fracturarse por todo el peso que tiene encima. Eso también llevaría a hernias discales y un sinnúmero de cosas más. Una vértebra, la columna con vértebras normales, por ejemplo una persona joven, vamos a decir así, aunque eso no es definitivo si tú eres joven o no. Hay jóvenes con osteoporosis también. Y esto es una columna con varias vértebras con osteoporosis. Se comprimen, incluso se curva la columna porque ya la forma original se pierde. Esto también influye en que las personas con osteoporosis de edad avanzada disminuyan un poco su estatura, ya que la columna al comprimirse, obviamente, su estatura disminuye. O sea que el mito de que cuando uno está viejito ya va para abajo, o sea, es real. Bien, entonces el densitómetro, que es el aparato con el que hacemos la densitometría, y algunos accesorios que tiene, lo vamos a ver ahora, consta de una consola, que es una computadora, vamos a llamarla común y corriente, ¿verdad?, con un software instalado en el que vamos a operar los estudios, a introducir los datos, a ver las imágenes, a medir y todas esas cosas, parecido a tomografía, que es una computadora con un software instalado para manejar el aparato. Este es un accesorio, lo vamos a ver ahorita. Bueno, tenemos entonces la consola, la camilla y el brazo en C, que es donde están los detectores que reciben la radiación del tubo de rayos X que está debajo aquí en la mesa. El paciente se acuesta aquí y este brazo va a ir moviéndose por encima del cuerpo y se va escaneando el área o las áreas que elijamos. Regularmente el estudio se realiza en la columna lumbar y en la cadera, o sea, la articulación coxofemoral que ya vimos, puesto que estos son los lugares donde se soporta peso, en mayor peso en el cuerpo, y también son los lugares en donde se producen fracturas más frecuentemente. Entonces se mide en esos lugares regularmente para tener valores de esos lugares, y si hay osteoporosis, que lo definamos en esos sitios, tanto en la columna lumbar o en la cadera.
También se hace de cuerpo completo la densitometría. Y algunos otros que se hacen que no son tan efectivos, que lo vamos a ver en un momentito. Entonces, para la densitometría necesitamos saber el peso y la altura de la persona, puesto que el equipo y el software calcula sus parámetros tomando en cuenta el peso y la altura del paciente. No es lo mismo una persona que te diga tiene 300 libras. De una vez uno se imagina, ok, es una persona obesa, pero si tiene 6 pies y 5 pulgadas esa persona, para nada, o sea, es una persona alta y su peso está justificado. Pero si es una persona que mide 5 pies 5 pulgadas, 5'5", y pesa 300 libras, pues ahí sí, entonces ya la masa corporal con relación al peso es diferente. Y eso lo toma en cuenta el software para calcular la densidad mineral ósea. También muchos equipos toman en cuenta los lugares, o sea, para no llamarlo, razas, por continentes, que si asiáticos, que si latinos, que si europeos, puesto que hay, dependiendo de esos lugares, hay algunas, se es propenso a ser o más flaco o más obeso, y eso también lo toman en cuenta algunos equipos. Estos son algunos aparatos que vamos a llamarles densitómetros, ¿verdad? Pero yo no diría que son exactamente densitómetros, puesto que algunos no utilizan rayos X. Densitómetros, puesto que supuestamente miden la densidad mineral ósea. Los tienen en farmacias y cosas así a veces, como este que mide supuestamente en la muñeca y este en el tobillo. Pero no son muy confiables estos aparatos, puesto que en estos lugares primero no es óptimo obtener una densidad mineral ósea, y el aparato ni siquiera utiliza radiación, o sea que no atraviesa el hueso. Esa medición no es muy confiable, pero existen y debemos mencionarlos. Bien, este es un reporte radiológico de una densitometría ósea. Este es de un aparato Quantum. Este es de un General Electric. Los muestro ambos para que ustedes vean que viene siendo lo mismo. Y voy a explicar ahora, paso a explicar ahora. Tenemos aquí una imagen de la columna lumbar. En este caso, como les mencioné, miren, la imagen es de baja calidad, no es para diagnóstico, ahí no se puede decir nada con relación al hueso, es simplemente para orientarnos cuál vértebra es, y que encima de esa vértebra nosotros podamos colocar estos cuadritos que son los que van a medir con el software la densidad mineral ósea. Así como aquí, miren, esta es una esquinita de la pelvis, la cabeza del fémur y el cuello. Entonces vamos a colocar las mediciones en el cuello, esta parte de aquí, y en algunos casos también va a medir esta cabeza aquí. Pero mide, todo eso lo mide. Hay una medida específica del cuello y una medida que acumula todo. Entonces déjame ponerlo en esta que lo tengo subrayado. Este es un gráfico que nos arroja siempre. Es numérica la medición, es cuantitativa. Esta viene siendo la parte cualitativa. Aquí tenemos en la parte verde, que representa el área que es normal, amarillo, que representa cuando la densidad mineral ósea está un poco por debajo de lo normal para la edad y el género del paciente, que se llama osteopenia, y la parte roja, que es ya cuando pasa los valores de la osteoporosis. Esto rojo es osteoporosis o osteoporosis severa. Entonces tenemos los valores que se llaman, son dos parámetros que se toman en cuenta en la densitometría ósea: el T-score y el Z-score. Así los arrojan los aparatos o equipos. En el T-score, miren, tenemos aquí varios valores. Entonces aquí desde L1 hasta L4, que es donde se mide la vértebra lumbar, la primera lumbar, la segunda lumbar, tercera y cuarta lumbar. Desde L1 a L4
tenemos un T-score de tanto y un Z-score de tanto. Y en el cuello tenemos cuello, T-score, Z-score, y la pelvis total, que es una medición, como les mencionaba, tanto de esto como de esta área completa, una sumatoria de tantos. Entonces, ¿cuándo se usa el T-score y cuándo se utiliza el Z-score? El T-score se utiliza en pacientes masculinos mayores de 50 años y en pacientes femeninas postmenopáusicas. Pacientes masculinos mayores de 50 años y pacientes femeninas postmenopáusicas, o sea que ya no le llegue su menstruación. En la densitometría también hacemos una historia clínica y ahí recopilamos esos datos, como ustedes pueden ver aquí. Mira, ahí está el nombre de la paciente, la fecha de nacimiento, la altura, que si tiene su menopausia, sí. Si es un hombre, obviamente esto es nulo. Y aquí miren, en este aparato toma en cuenta la etnia, dice hispanic, hispano, y el género femenino y el peso. Puede estar en kilogramos o puede estar en libras, dependiendo del aparato. Entonces, el Z-score se utiliza en pacientes que son todo lo contrario del Z-score, la otra cara. Pacientes masculinos menores de 50 años y femeninas premenopáusicas, o sea que todavía le llega su menstruación mensual normalmente. Bien, este es General Electric, bueno, para que lo vean, es un poquito diferente, pero al final viene siendo lo mismo. La parte verde de los valores normales, osteopenia, osteoporosis y osteoporosis severa. T-score, Z-score, DL1, L4, tan. Cuello y pelvis total. Si tenemos un paciente que cae en los valores para T-score, vamos a utilizar los valores de T-score. Si es de Z-score, por ejemplo, una femenina de 25 años que todavía le llega a su menstruación normal, por ejemplo, vamos a utilizar los valores de Z-score de L1, L4, menos 2.3. Pelvis cuello, menos 2.7. Pelvis total, menos 2.7. En el Z-score solamente no se menciona si la persona tiene osteoporosis o no, porque todavía es muy joven para decir eso. En Z-score lo que decimos es que los valores están dentro del parámetro normal para la edad de ese paciente o están por debajo de los valores normales para la edad de ese paciente. Así es que se maneja el diagnóstico. Te lo menciono ahora porque la práctica que vamos a ver es con el T-score, que el T-score es el más común por ser de 50 años para arriba en los masculinos y en las mujeres ya postmenopáusicas. O sea, eso es lo más común, que una persona tenga dolores en los huesos, síntomas de osteoporosis, dolor en las articulaciones. Entonces los médicos suelen indicar más a esas personas en esas edades en la densitometría, y el que más vamos a ver es el T-score. Muy poco frecuente va a llegar una persona de los parámetros de Z-score. Una persona joven tiene que ser muy los síntomas tienen que ser muy marcados para que le indiquen una densitometría, aunque llegan, pero T es más frecuente. Entonces, los valores, los parámetros que vamos a manejar para la densitometría, tenemos que normal, este es un plano cartesiano, lo único que está vertical, para que lo entiendan, déjenme ponerlo, es esto. Simplemente tenemos valores positivos a la derecha del cero, ¿verdad? Y los negativos a la izquierda. Tenemos que normal a la derecha hasta menos 1.0, tenemos que los valores son normales. Si los valores desde menos 1.0 hacia arriba
normal. Desde menos 1 o menos 1.0, que es lo mismo, hasta menos 2.5 tenemos osteopenia o masa baja de la densidad ósea, se llama osteopenia. Desde menos 2.5 hasta menos 3.2, que está como por aquí, esto es osteoporosis. Desde menos 2.5 hasta menos 3.2 es osteoporosis. Desde menos 3.2 hasta el infinito, ya cualquier número por encima de eso o por debajo de eso, mejor dicho, que es negativo, es osteoporosis severa. Se lo mostraré aquí ahora. Miren los valores aquí, según la Organización Mundial de la Salud. Mayor de menos 1.0, normal. Entre menos 1.0 y menos 2.5, osteopenia. Ve que se quite eso, no voy a mover el mouse. Menor de menos 2.5, o sea, de menos 2.5 para abajo hasta menos 3.2. Eso es de menos 3.5 hasta menos 3.2, osteoporosis. Y de menos 3.2, ya cualquier número por encima es osteoporosis severa. Ok, miren, esto es un reporte radiológico. Así es que sale el reporte radiológico. Lo que les mostré anteriormente, yo le llamé reporte radiológico. Ese es esto. Esto es el reporte que arroja el aparato. O sea, todavía no es un reporte radiológico per se. Esos son los valores, los parámetros que arroja el aparato. Y en base a eso entonces se hace un reporte radiológico, ya que es una evaluación que podemos hacerla nosotros, pero al final el que lo va a leer y a firmar es el radiólogo, que es el reporte per se ya. Entonces tenemos aquí la edad del paciente, el nombre y la fecha del estudio, el equipo con el que se realizó. Entonces, columna lumbar desde L1 hasta L4 presenta una densidad mineral ósea de tal correspondiente a un T-score de menos 1.2, que fue lo que arrojó esa paciente. Pelvis cuello, un T-score de menos 2.8 y pelvis total de menos 1.6. Entonces, aquí en este cuadrito, obsérvenlo bien, que eso es lo que ustedes van a hacer ahorita. Ustedes van a poner estos valores y estos títulos y esto, y van a llenar esto. Ahorita yo les voy a explicar. Entonces, dice aquí que en la columna lumbar, por estos valores, ¿verdad? Menos 1.2 está en osteopenia, porque ya pasó de menos 1.0 a la izquierda. Y el riesgo de fractura es moderado. Con el riesgo de fractura tenemos moderado, alto y bajo, que aquí a este paciente no le pasó. Cuando es normal, el riesgo es bajo. Nunca es cero, porque cualquiera se puede fracturar un hueso. O sea que eso no existe, un riesgo cero de fractura. Entonces tenemos moderado, alto y bajo. Bajo es cuando está normal. En esta paciente no hay valores normales, por eso no tenemos riesgo bajo. Entonces, pelvis cuello, tenemos un T-score de menos 2.8. Eso es osteoporosis, porque pasó de menos 2.5. Y el riesgo de fractura en osteoporosis es alto. En la pelvis total tenemos un T-score de menos 1.6, que cae en osteopenia al igual que este. Está entre menos 1.0 y menos 2.5. Eso es moderado. Riesgo de fractura en osteopenia, moderado. ¿Por qué estamos utilizando un T-score aquí? Porque tenemos una paciente de 70 años y que en la historia clínica ya dijo que no le llegaba la menstruación, que era menopáusica. Es lo primero que se toma en cuenta, ¿verdad? Ya si es en las mujeres, si no le llega la menstruación, si está en su menopausia, eso es un T-score que vamos a utilizar. Entonces, conclusión diagnóstica: osteopenia a nivel de la columna lumbar y pelvis total, y osteoporosis a nivel de la pelvis cuello. Esa paciente tiene osteoporosis. Se utiliza el peor diagnóstico para nombrar. Para ejemplificarlo, cuando el paciente le pregunta al doctor, doctor, ¿qué dice el resultado? Usted tiene osteoporosis. Puede estar la lumbar normal,
Puede estar en la pelvis cuello normal y tener osteoporosis en la pelvis total, que eso es poco frecuente. Pero si hay osteoporosis presente, decimos que ya el paciente tiene osteoporosis. Ok, entonces, ya habiendo explicado todo eso, con estos valores, ustedes me van a hacer la siguiente práctica. Ustedes van a hacer este cuadrito, le ponen esos títulos de ahí arriba y esos de aquí. Dejen eso vacío, porque esos son los que ustedes van a llenar. Eso es lo que ustedes van a llenar con los valores que yo les voy a dar. Entonces, la columna lumbar tiene el valor que está apuntando esta flechita. No se lo voy a decir, ¿verdad? Porque por lo menos eso ustedes lo identifiquen. Esa es la columna lumbar. La pelvis cuello tiene los valores de la flechita azul. Y la pelvis total tiene los valores de la flechita de puntitos. Y su paciente prueba tiene 80 años, es femenina, mide 5'8" y es postmenopáusica, o sea, ya no le llega la menstruación. Con esos parámetros ustedes me van a llenar eso y me lo hacen llegar. Ya ustedes saben. Fue todo por esta práctica, por el momento, perdón. Cambio y fuera.